Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. Hoy vamos a estar analizando en profundidad una acción que hemos estado comprando bastante últimamente, lo cual es Microsoft. Sabemos que Microsoft es una de las compañías más grandes e importantes del mundo y ha corregido con fuerza durante las últimas semanas. Vamos a estar aprovechando para hacer un vistazo desde el punto de vista técnico y fundamental, viendo dónde está el fair value, valor intrínseco, evaluaciones actuales, expectativa de crecimiento para los próximos años. También vamos a estar analizando el negocio de la compañía y por supuesto las zonas de compra y de acumulación desde el punto de vista técnico. Vamos a estar revisando también si hay alguna operación con opciones que nos gusta mucho en el canal para operar con la compañía. Así que sin más, vamos a comenzar. Vamos a empezar hablando un poco de datos generales de la compañía, luego quiero mostrar algunos datos en nuestra herramienta de inversión y después vamos a empezar con el análisis fundamental. Podemos ver que Microsoft es una de las mayores compañías tecnológicas del mundo, opera a nivel global con software, cloud, hardware y servicios. Fue fundada en 1975 y es líder en cloud, productividad e inteligencia artificial. Ellos tienen algunos negocios, es decir, segmentos diferentes como Productivity and Business. Aquí tenemos productos como Office, LinkedIn y Dynamic. También tienen el Cloud, Azure es su principal producto, servidores y también servicios cloud. Y tiene también Personal Computing. Aquí tenemos a Windows, Xbox y Surface. Como pueden ver, algunos de estos productos son líder en sus industrias. Por ejemplo, Office es el mayor producto ofimático del mundo. LinkedIn es líder en el sector de buscar empleos. Tenemos Azure, es la segunda plataforma en la nube más grande del mundo. Y Windows es la plataforma para computadoras más popular también en el mundo. Y Xbox es una de las 3 consolas más populares. Podemos ver que los principales ingresos de la compañía los genera a continuación. Suscripciones, su servicio de Microsoft 365, Azure también es un servicio de suscripción, licencia de software, publicidad en LinkedIn y Bing. Por cierto, ellos son una de las mayores compañías de publicidad del mundo, no al nivel de Google o Meta, pero sí están en el top 10 y en gaming también con su parte de hardware. Podemos ver aquí que últimamente se ha estado expandiendo bastante en el tema de la inteligencia artificial y la integración de inteligencia artificial con sus productos. Recuerden que ellos son el principal accionista de OpenAI. Han integrado esta plataforma con su producto Copilot, que ya viene integrado en Office y Azure. Tienen una ventaja competitiva en AI empresarial, es decir, ya tienen sus productos empresariales. Es muy fácil integrarlo con inteligencia artificial y tienen la inteligencia artificial como su motor de crecimiento futuro. ¿Qué principales ventajas competitivas tiene? Este ecosistema integrados, todos sus productos están integrados y es muy fácil expandirse a la inteligencia artificial. Clientes empresariales fieles, una vez que entras en su producto es muy difícil salir. Tienen una escala global, lo vamos a ver en un momento cuando les muestre cómo se dividen sus segmentos y también geográficamente. Y tienen liderazgo en cloud e inteligencia artificial. Vámonos a la herramienta de inversión en Bar Investor Tool para chequear algunos de estos datos. Una de las cosas que más me gusta de Microsoft es su diversificación por segmentos y también su diversificación geográfica. Podemos ver que sus servicios de servidores, donde incluimos a Azure, representa casi el 35% de los ingresos de la compañía y es un negocio de casi 100 billones de dólares. Después tenemos muy cerca sus servicios de Microsoft. Fíjense que Microsoft representa un negocio de 87 billones al año. Podemos ver aquí cómo es un 31% de los ingresos de la compañía. Luego gaming es bastante grande. Fíjense que su segmento de gaming, ellos no solamente tienen la parte de hardware, sino que también tienen una parte de software bastante fuerte, 23 billones. LinkedIn es un negocio de 17 billones. En el caso de gaming, un 8% de los ingresos. LinkedIn un 6%. Luego Windows representa un 17% de los ingresos de 17 billones, un 6% de los ingresos de la compañía. Su publicidad en búsquedas, por eso lo decía que a pesar de que no llega al nivel de Google y Meta, y yo diría que también de Amazon, sí es una de las mayores compañías de publicidad del mundo, es un negocio de 13 billones de dólares y representa aproximadamente el 5% de los ingresos de la compañía. Y luego ya tiene segmentos un poco más pequeños como Dynamic, que son productos empresariales y otros productos, ¿ok? Pero como pueden ver, por ejemplo, si lo comparamos con compañías como Google y Meta, que dependen enteramente de la publicidad prácticamente, vemos que Microsoft está mucho más diversificada. Y otra cosa muy positiva que tiene es que prácticamente el 50% de los ingresos vienen de Estados Unidos y el otro 50% de fuera. Así que es una compañía internacional que no depende tanto ni de mercados internacionales ni del mercado norteamericano. Vamos a echarle un vistazo a los fundamentales de la compañía. Podemos ver que es una de las mayores compañías por capitalización de mercado del mundo, casi 3 trillones de capitalización de mercado. Hace no mucho, de hecho, estaba por encima de los 4 trillones, siendo una de las pocas compañías de superar este umbral.
Vemos que se ve por debajo del fair value valor intrínseco, pero tenemos resultados dispares. Por una parte, de las ganancias por acción nos dice que está muy barata y por otra parte los flujos de caja nos dicen que está un poquito cara. Esto lo que significa, y lo hemos visto mucho en todas las Big Tech, han estado gastando muchísimo en CAPEX, en Capital Expenditure, todos estos gastos para nuevas centrales de datos, nuevos chips. Y esto ha hecho que el flujo de caja libre para los próximos años se vea afectado y a la vez ha hecho que el fair value por flujo de caja caiga, aunque lo vamos a ver con más detalle un poco más adelante. Podemos ver que una cosa muy interesante es que los múltiplos han seguido bastante razonables. Fíjense que cotiza 24 veces beneficios. Esto es un 27% de descuento comparado con sus promedios históricos y un 31% por debajo del sector tecnológico. Es decir, que realmente comparada con el resto de las compañías tecnológicas se ve bastante barata. Además, cotiza 18 veces flujo de caja, nuevamente un descuento de más del 30% comparado con sus promedios históricos y un 50% comparado con sus múltiplos del sector. Así que bueno, podemos decir ahora mismo fácilmente que está bastante más barata que el sector tecnológico Microsoft. También hay que decir que el sector tecnológico está bastante caro, realmente 35 veces beneficios y 35 veces flujo de caja es un múltiplo caro. Otra cosa interesante también es que tiene muy poca deuda, el crecimiento en los últimos años ha sido brutal, de hecho el retorno sobre capital invertido casi 20% y el crecimiento de la compañía ha seguido muy acelerado. Ya cerró el año fiscal 2025, fíjense que para el año fiscal 2025 los ingresos crecieron casi un 15%, increíble, las ganancias crecieron otro 15%, al igual que las ganancias por acción. Es decir que el crecimiento ha sido ampliamente por encima del doble dígito, que si comparamos los múltiplos actuales con ese crecimiento, entendemos por qué ya Microsoft se ve tan razonable. Los analistas son muy positivos con la compañía, tienen consenso de compra, tenemos 59 analistas siguiendo la compañía, apenas 3 tienen opinión de mantener, el resto tienen opinión de compra o compra fuerte. De hecho, de aquí a un año le están dando un precio objetivo de casi 50% por encima del precio actual. Microsoft es una compañía que da dividendo, no es muy alto, aunque se lo incrementan a un ritmo bastante alto. Y vean qué interesante el crecimiento que se espera para los próximos años. Estamos hablando que los analistas están esperando un crecimiento en ingresos de casi el 16% para el 2026. De hecho, se espera que los ingresos se aceleren con respecto a los 3 años anteriores. Increíble. Y podemos ver que también las ganancias por acción se espera que crezcan un 25%. Increíble también. Una aceleración también con respecto a los 4 años anteriores. El único problema, y lo vimos en el flujo de caja, es esto mismo. Vean cómo lleva 2 años consecutivos donde se espera que caiga el flujo de caja. Y bueno, ya se espera recuperación a partir del próximo año. Entonces, esto hace muy poco se esperaba mucho más flujo de caja libre para el 2026, pero luego que la compañía anunció ese récord en gasto de CAPEX para este 2026, bueno, cayeron los flujos de caja libre. Podemos ver, de hecho, por aquí, si nos vamos a los estados financieros, quiero enseñarle también el CAPEX, cómo ha ido aumentando. Aquí tenemos el Capital Expenditure. Fíjense que en 2022, 2023 estaba en torno a 23, 28 billones. Ya se disparó a 44 billones en el 2024. Y el año pasado ya dio 64 billones en gastos de CAPEX. Y ya vamos en los últimos 4 trimestres por 83 billones. Cuando veamos el resultado de ganancia, vamos a ver que lo que se espera en gastos de CAPEX para todo el año fiscal 2026 es una verdadera locura, ¿ok? Esto sin duda es donde está el mayor riesgo de la compañía. Así que bueno, vemos que el crecimiento que se espera es muy bueno para los múltiplos actuales de la compañía. Para cerrar este segmento, quiero mostrarle también los ratios históricos. Podemos ver aquí que el PER de la compañía ahora mismo está en mínimos desde el 2022. Fíjense que hacía muchos años que no la veíamos tan barata. El ratio precio-ventas también está en mínimos del 2022 y el ratio precio-flujo de caja está en mínimos desde el 2019. Por último, el ratio precio-valor libro está en mínimos del 2018. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que mínimo desde el 2022 no veíamos a Microsoft tan barata y de hecho, según algunos múltiplos, desde el 2018 no estaba tan barato, ¿ok? Más adelante en el video vamos a estar utilizando estos mínimos que hizo tanto en ganancia por acción como en ventas por acción para ver hasta dónde podrían caer las acciones de Microsoft. Si quiere llevar su trading e inversiones al siguiente nivel, los invito a unirse a nuestra plataforma Academia de Inversores. Aquí compartimos todas las compras y ventas para los portafolios, tenemos artículos exclusivos para los miembros, servidor Discord, tenemos directos exclusivos también para miembros, actualizaciones todos los días de compañías y muchísimo más contenido, además de los cursos de análisis técnico fundamental y opciones financieras. Lo va a poder encontrar en el segundo enlace en la descripción de cada uno de los videos del canal. Vamos a revisar su último reporte de ganancia.
y después vamos a hacer algunos cálculos hasta dónde podrían caer las acciones de Microsoft. Podemos ver que este fue el reporte que nos dieron a finales de enero. Podemos ver que los ingresos crecieron un 17% año sobre año, 15% si no tenemos en cuenta el cambio de moneda. Esto es otra cosa que está beneficiando mucho a Microsoft, y es que el dólar débil hace que sus ingresos en otros países sean mucho mayor, ya que al hacer la conversión de monedas extranjeras a dólares, como el dólar está más débil, gana más dinero. Podemos ver que también sus ingresos operativos crecieron un 21% año sobre año, y creo que lo más impresionante fue este número. Sus ganancias por acción crecieron un 60% año sobre año, que es un ritmo de crecimiento increíble. Si nos vamos por acá a los diferentes segmentos, vamos a ver que la mayoría de sus segmentos grandes crecieron con mucha fuerza. Por ejemplo, Microsoft Cloud creció un 26% año sobre año. Sus servicios de Microsoft 365, habíamos visto que es muy popular. Creció, como vemos, en su sector comercial un 17% y en su sector directo al consumidor un 29%. LinkedIn creció un 11%, bastante bien. Dynamic, que es uno de sus productos empresariales, 19%. Azure, que esto siempre lo tenemos en la lupa, un 39%, brutal. Y bueno, con un crecimiento un poco más débil. Windows apenas un 1%. Xbox no la ha estado pasando muy bien este segmento, menos 5%. Y sus segmentos de Search, un 10%. Así que como vemos, realmente los principales segmentos de la compañía crecieron a un ritmo muy bueno. Vamos a echarle un vistazo entonces a continuación. Ya sabemos que los números, los fundamentales de la compañía son sólidos. Sabemos que su último reporte de ganancia fue muy bueno. Sin embargo, estamos en una clara tendencia bajista, que más adelante lo vamos a ver en la gráfica. Vamos a hacer algunos cálculos qué tanto más podría caer Microsoft si va a buscar múltiplos, por ejemplo, que no veíamos desde el 2020 o el 2022. Para hacer este cálculo vamos a estar utilizando el ratio precio-ganancias y el ratio precio-ventas, ya que el ratio precio-flujo de caja y precio-valor en libro está prácticamente en mínimo de 10 años. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es ver cuáles fueron los mínimos que alcanzó Microsoft durante el 2022 y también durante el 2020, durante la pandemia. De hecho, fíjense que 2019 también estuvo en torno a esta zona. Como podemos ver, en ambas caídas tocamos un PER 23 más o menos, y inmediatamente las acciones rebotaron al alza, ¿ok? Entonces podríamos asumir que perfectamente Microsoft podría caer hasta buscar un PER 23. Fíjense que ahora mismo está cotizando un PER de 24.47. Entonces, para hacer el cálculo es muy sencillo. Simplemente vamos a los estados financieros y multiplicamos ese PER 23. Asumimos que perfectamente puede caer a ese número y lo multiplicamos por su ganancia por acción diluida. Usted puede utilizar las Basic también. Es totalmente válido. Siempre me gustan las diluidas porque es un cálculo más conservador, ¿ok? Vamos a multiplicar la cantidad de ganancias por acción diluidas actuales por ese PER 23 y fíjense que nos da $365. Es decir, que perfectamente podría caer a mínimos del 2022 y 2020 e ir a buscar ese PER 23, ¿ok? De hecho, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a venir acá a la gráfica. Vamos a poner esta línea. Vamos a poner que esto corresponde a los $367 y esto corresponde a un ratio precio-ganancia de 23 veces, ¿ok? Entonces ya sabemos que perfectamente puede caer ahí. Vamos a poner aquí una raya discontinua. Entonces ya sabemos que todavía podemos caer un poquito más, ¿ok? No estamos tan lejos. Si nos vamos desde el cierre del viernes hasta este precio 367, apenas sería una caída del 6%, así que no estamos tan lejos. Lo siguiente que quiero utilizar es el ratio precio-ventas. Recuerden que el ratio precio-ventas es un ratio mucho más estable que el ratio precio-ganancia y precio-flujo de caja. Por eso a mí personalmente me gusta bastante. Y podemos ver que más o menos las caídas del 2022 y del 2020 nos llevó a más o menos 8 veces ventas, ¿ok? Ahora mismo estamos en torno a 9.55 veces ventas. Ahora, ¿cómo calculamos? Muy sencillo. Si dividimos el precio actual de las acciones, 392, entre las cantidades, vemos aquí el ratio precio-ventas actual. Esto me va a dar la cantidad de ventas por acción actual de Microsoft, ¿ok? Esto significa que por cada acción circulante, Microsoft genera $41 en venta. Habíamos dicho, aquí en la gráfica lo vemos claramente, que en otras caídas hemos ido a visitar 8 veces ventas. Entonces multiplicamos este número por 8 y entonces eso lo que nos va a dar es el precio objetivo, ¿ok? Multiplicamos por 8 y podemos ver que podríamos caer perfectamente a los $329 más o menos, ¿ok? Sería simplemente una corrección que nos llevara a niveles de evaluación 2022-2020. Tengan en cuenta que si cae esos múltiplos, a la vez vamos a estar viendo un PER y un ratio precio-valor en libro y también un ratio precio-flujo de caja
en mínimo de 10 años, pero bueno, perfectamente podría pasar porque ya vimos que otras veces ha pasado, ¿ok? Entonces vamos a ajustarlo por acá. Vamos a poner que esto corresponde a un ratio precio-ventas de 8 veces, mínimo del 2020 y del 2022, y esto corresponde a los $329, ¿ok? Entonces, esto claramente lo que me dice es que todavía no podría quedar margen de caída, ¿ok? Así que por eso no he terminado de abrir toda la posición que me gustaría en el portafolio de trading, que lo vamos a ver un poco más adelante, ¿ok? Vamos a hacer análisis técnico y después vamos a mostrar la posición que tengo en los portafolios. Aquí tenemos la gráfica diaria de Microsoft. Una cosa muy interesante es que si unimos los mínimos del 2022, los mínimos del 2025 de abril, vemos que estamos en esa línea tendencial, ¿ok? Por eso yo personalmente aproveché estas caídas para reforzar mis posiciones en los portafolios. Otra cosa que llama la atención también es que ha caído bastante desde los máximos, con la bolsa apenas un 2% por debajo de máximos. Ya Microsoft ha corregido un 30%, ¿ok? También vemos que el MACD está a niveles de sobreventa que no veíamos por lo menos en los últimos 10 años. Seguramente estemos en mínimos históricos. Y también teníamos un MACD muy sobrevendido. Disculpen, un RSI muy sobrevendido, que normalmente cuando el RSI entra en sobreventa, Microsoft rebota, ¿ok? Si nos vamos a gráfica semanal, incluso lo vamos a ver un poco más claro. Fíjense cómo en gráfica semanal el RSI está en sobreventa. Para que tengan una idea, nunca en los últimos 10 años habíamos visto a Microsoft en sobreventa semanal y estamos en esa zona, ¿ok? Así que por lo menos desde el punto de vista técnico estamos en una clara zona de compra. Otra cosa muy interesante es que si nos fijamos, durante el 2022, Microsoft llegó a tocar la zona de la media móvil de 200 periodos semanal para rebotar con fuerza. Durante la caída de abril, donde el mercado corrigió un 20%, no llegó a tocar esa zona y vean lo cerca que estamos de la media móvil de 20 periodos semanal. Para mí, otra razón muy clara para comprar fuerte, ¿ok? Hasta la media móvil de 200 periodos semanal nos quedaría un 4.5% de caída. Así que bueno, perfectamente si cae esa zona podríamos aprovechar para reforzar un poquito más. Cosa interesante también, fíjense cómo el volumen bajista ha sido muy significativo en las últimas semanas. Lleva 1, 2, 3, 4, 5 semanas consecutivas con volumen negativo. Así que bueno, realmente la tendencia en el corto plazo es bastante débil. Aquí podríamos hacer dos cosas. Lo que yo estoy haciendo es comprando Microsoft como una inversión de 3, 4, 5 años en adelante. Para ese margen de tiempo me parece una compra muy clara. Si usted la quiere para menos tiempo, una buena opción podría ser poner un stop loss debajo de la media móvil de 200 periodos. No lo ponga muy ajustado porque fíjense como aquí rompió por un poquito, así que no lo ponga exactamente debajo, denle un poquito de margen, porque realmente si rebota en la media móvil de 200 periodos y viene a buscar la parte alta de la tendencia, nos quedaría mucho margen de subida, ¿ok? De hecho, estamos hablando que si llega y rebota hasta la parte alta de la tendencia, podría ser perfectamente un 55% de subida. ¿Dónde están mis objetivos de toma de ganancias? Yo creo que si la vemos en algún momento en la parte alta de la tendencia o incluso en esta clara zona de resistencia de los $555, que es un doble techo, ahí podríamos tener una clara operación de salida, ¿ok? Pero por el momento yo estoy acumulando solamente pensando como una inversión de mediano largo plazo. También si quieres hacer operaciones de trading, vamos a ver que con opciones lo podemos hacer porque hay varias interesantes. Ya estamos aquí en el broker que yo uso para opciones, Tasty Trade. Si se quiere unir, por supuesto, está en la descripción de cada uno de los videos del canal. Vemos que la volatilidad está bastante alta, el VRAM por encima de 30. Excelente para el tipo de operaciones que me gusta hacer. Una cosa que ya yo hice fue abrir un LIP, es decir, una operación a largo plazo. La expiración que busqué fue finales de enero del 2027. Faltan 321 días para la expiración de ese contrato. Perfectamente podría buscar una expiración un poco más lejana, ¿ok? Para fines de ejemplo, vamos a utilizar esta de enero 15 del 2027. ¿Por qué? Porque quiero sacarme un poco la volatilidad de corto plazo. Simplemente estoy buscando operaciones más calmadas, donde no lo afecte tanto esta volatilidad de corto plazo, ¿ok? Podemos ver que hay varios strike price interesantes. Es una compañía además con mucho volumen. Vean que en cada uno de los strike price hay más de 1000 contratos. Así que es una compañía muy buena para este tipo de operaciones. Les voy a poner un ejemplo. Podríamos seleccionar un strike price muy conservador que sería la zona de los $300. De hecho, vamos a utilizar el de 320. ¿Saben por qué? Porque vimos ahí que si la compañía cae a mínimos de los últimos 10 años en cuanto a múltiplos, tanto por el ratio precio-ventas como el ratio precio-ganancias, vimos que los mínimos que podríamos ver serían 325 más o menos, así que incluso voy a buscar
un strike price, es decir, una zona de compra mucho más abajo. Vamos a seleccionar este de 320. Podemos hacer perfectamente un naked put. Recuerden que en el naked put usted se está comprometiendo a comprar 100 acciones a un precio determinado y por abrir esa operación le dan cash, le dan dinero que entra a su cuenta. En este caso están dando $1,535. Como pueden ver, el broker está pidiendo $9,600 por abrir esta operación. Que es lo interesante, que el retorno sobre capital invertido es altísimo. Fíjense que nos están dando $1,535, nos piden 9,600. Faltan 321 días para la expiración. Esto significa que nuestro retorno sobre capital invertido es del 18%. Excelente. Es mucho más alto que la media de la bolsa. Y además tenemos un 77% de probabilidad de éxito y un 90% de probabilidad de salir con el 50% de la ganancia. Recuerden que la parte más interesante de este tipo de operaciones es que perfectamente podemos cambiar la fecha de expiración, es decir, rolear el contrato para un año más en adelante y así no tendríamos que comprar las 100 acciones, ¿ok? Si quiero utilizar menos capital, que es lo que me gusta hacer a mí, puedo hacerlo como un put credit spread. En este caso, compro una protección en los $310. Va a ganar menos dinero, $220, pero fíjense que solamente nos piden $780, ¿ok? Que el retorno sobre capital invertido es altísimo también. Estamos hablando que nos dan $220. $780 tendríamos que invertir. Nuestro retorno sobre capital invertido se dispara al 32%, ¿ok? En este caso, su máximo riesgo serían $780, no perdería más que eso. Y tenemos también un 73% de probabilidad de éxito. Yo personalmente haría esta operación. Me parece muy válida, realmente más de 30%, asumiendo de que Microsoft no va a caer a los $320. Me parece una apuesta bastante segura, ¿ok? Échale un vistazo. Podría hacerlo también a más corto plazo. Creo que hay algunos contratos a más corto plazo interesantes. Un ejemplo, para abril de este año. Podríamos buscar strike price en torno a la zona de $340, por ejemplo 340, 330. Nos están dando $77. Si nos dan $77, máximo riesgo 923. Faltan 48 días para la expiración del contrato. Estaremos hablando de un retorno de casi, disculpen, aquí es 923. Estaremos hablando de un retorno sobre capital invertido de más del 60%, ¿ok? Es muy válido, incluso creo que este me gusta bastante porque, entre otras cosas, si se fijan, esa zona de $340 está por debajo de los mínimos de abril. Es decir, que tendríamos que ver a Microsoft caer por debajo de la media móvil semanal de 200 periodos, que hace años o décadas que no lo hace. Tendría que romper los mínimos de abril, que fue una zona muy buena de rebote. Y además de eso tenemos un 91% de probabilidad de éxito. Vean acá. Y además de eso nos estamos llevando un retorno sobre capital invertido, como acabamos de ver, excelente, del 63%, ¿ok? Así que bueno, me gusta bastante ese contrato, sinceramente. Creo que hay varias operaciones, como vimos, con opciones muy válidas. Otra cosa que quiero comentarle finalmente para cerrar esta parte de las opciones es que si piensa que Microsoft a largo plazo va a subir, también podría ser una especie de LIP de contrato de largo plazo, como es un call. ¿Cómo funcionaría? Muy sencillo. Vamos a asumir que va a subir Microsoft a largo plazo, ¿ok? No me la quiero jugar a corto plazo, entonces voy a buscar un contrato, por ejemplo, para finales del 2028. Tengan en cuenta que un contrato para finales del 2028 o incluso mejor para finales del 2027. Vamos a darle 2 años seguidos a Microsoft para que suba. ¿Qué haríamos aquí? Vamos a comprar un call, hacer un buy call. Vamos a hacerlo, por ejemplo, en la zona de los 350, ¿ok? Vamos a hacerlo un poquito más alto, por ejemplo, 360. Por abrir este contrato tenemos que pagar una cantidad de dinero bastante grande, $9,385. Entonces tengan en cuenta que estamos asumiendo de que Microsoft va a subir, ¿ok? Necesitamos sí o sí que Microsoft suba para ganar dinero. Lo bueno es que van a ver que el retorno sobre nuestro capital invertido puede ser altísimo. Ahora mismo, el strike price, como está en 360, usted está pagando $9,385 para tener el derecho de comprar las acciones en 360 dentro de 2 años, ¿ok? Entonces, si usted tiene el derecho de comprar las acciones en 360, por supuesto necesita que la acción suba más que $360. Pero no solamente eso, como usted está pagando una prima de $93.85 por cada acción, tenemos que sumarle ese número, 93.85. Usted necesita que las acciones de Microsoft suban por encima de los $453 para empezar a ganar dinero. ¿Por qué? Muy sencillo. Usted tiene el derecho a comprar las acciones a 360. Usted pagó por cada acción $93.85 para tener ese derecho.
entonces usted necesita que suban por encima de los $453. A mí me parece que en 2 años la probabilidad de ver a Microsoft por encima de $453 es altísima. De hecho, vamos a hacer algunos cálculos. Vamos a asumir que simplemente Microsoft para finales del 2027 genera estos $19 de ganancia por acción. ¿Ok? Vamos a asumir también que cotiza el PER actual, que es un PER bastante razonable, 24.47. Esto nos dice que en 2 años perfectamente Microsoft ya podría estar por encima de ese precio, ¿ok? Y recuerden que ya Microsoft reportó 2 trimestres fiscales del 2026. Esto significa que incluso tendríamos 2 trimestres más para que Microsoft siga subiendo, ¿ok? Lo que le quiero decir es que este tipo de contratos nos da un retorno mucho más alto, porque a partir de los $453 usted empieza a ganar mucho dinero. En teoría puede ser infinito, si Microsoft sube infinito, no es normal que ocurra. Pero bueno, yo diría que hay una alta probabilidad de éxito por encima de los $453, ¿ok? Si por ejemplo en 2 años Microsoft está en $555, vamos a ver cuánto dinero usted ganaría. $555, Microsoft en 2 años, menos $453, que es a partir de cuánto usted gana dinero, estaría ganando $102 por acción. Y recuerden que usted invirtió $93, es decir, que estaría más que duplicando su dinero en 2 años. Yo diría que con una probabilidad bastante razonable de que simplemente Microsoft visite nuevos máximos históricos, ¿ok? No es el tipo de operación que yo hago. Me gusta mucho más la que le comenté del Naked Put y el Put Credit Spread, pero creo que ahora mismo hacer un buy call es bastante razonable. A continuación vamos a hablar de la posición que tengo en los portafolios y cuál es mi perspectiva de la compañía. Podemos ver que en el portafolio de trading ya se ha convertido en la principal posición, 8.4% del portafolio. A los múltiplos actuales, varios de ellos mínimo de 10 años, creo que es muy razonable. Si viéramos una caída a la zona de los 3.50, seguramente aumente esto hasta un 20%. Hemos hablado otras veces que en otras acciones, en oportunidades anteriores, como Google, Pexi recientemente, Realty Income, le he visto demasiado barata y ha aprovechado para abrir una posición muy importante. Según mi opinión, Microsoft en 3.50 sería ese tipo de oportunidad. De todas formas, si vemos un poquito más de caídas, por ejemplo, cae de nuevo la zona de 3.80, 3.70, seguramente voy a seguir comprando, ¿ok? El objetivo es que si en algún momento vemos una corrección fuerte en bolsa, ya tener una posición bastante grande. Tenga en cuenta también que tengo un 42.7% de portafolio en cash, es decir, que tengo mucho dinero para reforzar, así que por eso seguramente voy a ser muy agresivo con esta compañía. En el portafolio de largo plazo también ya se ha convertido en una posición más grande. Anteriormente no era la más grande, pero con todas estas caídas aproveché, 5.8%. Yo diría que tengo margen, si la vemos a caer a la zona tal vez de los 3.50, de aumentar hasta un 8%. En algún momento, por ejemplo, Google llegó a ser un 8% del portafolio, Tesla llegó a ser un 8% del portafolio. Si la viéramos demasiado barata, podría incorporar un 10%, pero recuerden que en este portafolio de largo plazo no soy tan agresivo con las compras. De hecho, lo que trato es ser mucho más periódico en estas compras. Pero bueno, creo que ese valor de 3.50 o un poquito menos sería una oportunidad muy buena para reforzar bastante, ¿ok? Pero bueno, ya saben, en el portafolio de trading soy mucho más agresivo en las compras que en el portafolio de largo plazo. Como vimos en el video de hoy, amigos, Microsoft es una compañía de mucha calidad, seguramente una de las 10 mejores compañías en bolsa. Además, los múltiplos actuales se ven muy atractivos. Ya por fair value, por ganancias por acción se ve muy barata. Es verdad que por flujo de caja puede caer más, pero principalmente por los próximos 2 años que se esperan problemas con los flujos de caja. Por otra parte, vemos que el ratio precio-ganancia, precio-valor en libro, precio-ventas y precio-flujo de caja están entre un 20, 30, 40% de descuento comparado con sus múltiplos históricos. Es una compañía con muy poca deuda, expectativa de crecimiento en ingresos, ganancias y flujos de caja por encima del 15% para los próximos 5 años, y los múltiplos, como vemos acá, están varios de ellos, como el ratio precio-ventas, precio-flujo de caja y precio-valor en libro en mínimos también desde el 2022 y varios de ellos en mínimos desde el 2018. Ya yo estoy aprovechando para comprar en ambos portafolios. Según la proyección que hicimos, perfectamente podríamos irnos a los 3.50, 3.40, incluso 3.20 en el peor de los casos. Recuerde que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir al mismo, puede activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. También nos puede dejar un comentario que respondemos 100% de los mismos y un like que nos ayuda a seguir creciendo. En el primer enlace en la descripción de cada uno de los videos siempre les dejo nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool que estamos utilizando hoy para análisis fundamental, y en el segundo enlace nuestra plataforma para la comunidad Academia de Inversores, donde comparto la compra y venta para las compañías, artículos exclusivos de acciones,
También tenemos el servidor Discord con miles de inversores todos los días hablando de bolsa, directos todos los días para miembros, libros, presentaciones, indicadores técnicos de TradingView y muchísimo más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.